Hola, soy José Luis Pérez Alarcón y estás en el canal Ecofriendly Planet. Si estás pensando en comprarte un coche nuevo, has venido al vídeo adecuado. Compararemos las tecnologías actuales disponibles con casos reales de un Tesla Model 3, un Seat León TGI que funciona con gas natural, un Opel Grandland X híbrido eléctrico enchufable y otras tecnologías. Siempre damos datos fiables y contrastables, lo cual considero que es muy importante con la desinformación que hay en este momento. Es muy fácil encontrar especificaciones que luego no cuadran para nada con la realidad, sobre todo en aquellas tecnologías que menos conocemos, como son los vehículos eléctricos puros, los híbridos eléctricos, los coches que funcionan con gas. Si bien los diésel o gasolina ya estamos habituados a ver en el ordenador de a bordo el consumo de nuestro coche. En los otros casos es difícil determinar cuál es el consumo que tendrá nuestro coche. Además del precio de venta del vehículo y los costes de mantenimiento, que son cosas más o menos fáciles de determinar, para poder hacer un plan de amortización del coche que queramos comprar, es muy importante saber cuál es el coste cada 100 kilómetros que tiene conducir ese vehículo. En el caso de las nuevas tecnologías, como los eléctricos, híbridos o los coches de gas, a menos que tengamos un familiar que nos pueda contar cómo le va la experiencia con su coche, seguramente no sabremos cuáles son los valores de referencia. Por eso os invito a que os quedéis en este vídeo hasta el final. Las páginas de los fabricantes, especialmente en coches eléctricos e híbridos eléctricos, dan información tipo gancho, como tendrás una autonomía con tu coche eléctrico de 400 kilómetros. O el consumo con tu vehículo híbrido eléctrico será de 3 litros y pico de gasolina cada 100 kilómetros. Pero luego las diferencias que enseñan en la horquilla de consumos es tan amplia que para conseguir lo que ellos prometen necesitas unas condiciones de circulación que luego en la vida real no se dan. Mi amiga Anemic amablemente nos ha ofrecido su coche para que conozcamos los consumos reales de uno de los mejores coches eléctricos del mercado, un Tesla Model 3. Hi, this is Annemike. Welcome to my car. Hello. Hola, vamos a ver el consumo promedio de este coche en uso real. Podremos ver en el ordenador de a bordo cómo va variando el consumo. También tenemos la información de el acumulado promedio que tiene Anemic en su coche. Vamos con el vehículo a 80 km por hora. Aquí veis el consumo promedio a esta velocidad en este momento es de unos 16 kilovatios hora, 15 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Y la autonomía esperada si fuéramos a esta velocidad sería de 358 kilómetros. A tener en cuenta que Anemic la carga la suele tener al 80%, no lo carga a tope, a menos que vaya a ser para un viaje largo. Entonces esto podría ser mayor. Aquí por ejemplo podéis ver la capacidad de la batería y ya tiene consumido un poquito. Vale, ya vamos a 100 km por hora. En este momento el consumo se ha elevado a casi 18 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Ya está en 18. Hay que tener en cuenta en los coches eléctricos que contra más velocidad más alto es el consumo, con lo cual cuando le sacaremos un mayor rendimiento es en consumo urbano. Aquí podemos ver el acumulado de los últimos 50 kilómetros y vemos cómo ha ido el consumo de Anemic. Ha ido en algunos momentos pico a 20 kilovatios hora cada 100 kilómetros, a veces incluso un poco más, 23, 24, en torno a los 10 kilovatios hora como pico por debajo, a veces incluso menos. Como habéis visto, en los coches eléctricos es muy importante tener en cuenta la velocidad para calcular el consumo promedio. Contra más rápido más gasta y contra más lento menos gasta. Por ejemplo, en ciudad, donde la batería se va regenerando constantemente al ir frenando, el consumo es muy bajo si lo comparamos con los coches de combustión. Sin embargo, en autovía a 120 km por hora el consumo es algo elevado. Este coche, concretamente, si lo cargas en casa, en España, con la mejor oferta eléctrica en este momento, costaría unos 2,25 euros cada 100 kilómetros. Está muy bien. Si lo cargas en postes de carga rápida, precaución, porque los precios varían mucho. De hecho, en los puntos de carga más caros se está pagando hasta 0,79 euros por kilovatio, que es más de 10 euros cada 100 kilómetros.
Vamos a analizar un caso práctico de un vehículo híbrido eléctrico enchufable. En este caso además es experiencia personal mía. Me dieron como vehículo de sustitución un Opel Grandland X híbrido eléctrico enchufable, mientras que le hacían una pequeña reparación a mi coche. Pues bien, según la página de Opel, el coche en consumo urbano no gastaría absolutamente nada, porque piensan que va a estar cargado con la batería completa cuando yo lo use por la ciudad. Y en consumo extraurbano dicen que gastará unos 5,7 litros cada 100 kilómetros. Pues bien, en la realidad, mirando el ordenador de a bordo del coche que a mí me dieron, en el histórico, el consumo promedio estaba en 7,8 litros de gasolina cada 100 kilómetros. Ya me diréis si eso es un cero emisiones. Y luego, en mi caso concreto, durante mi uso, estaba en 10 litros cada 100 kilómetros. Así que de cero emisiones nada, y lo peor, no cuadra con lo que te ofrecen cuando te compras el coche. Hay muchos usuarios que reportan consumos mejores con el Toyota Prius, por ejemplo, muy común entre los taxistas. Reportan consumos que van de los 5 a los 6 litros de gasolina cada 100 kilómetros, a veces incluso menos. No obstante, resulta sorprendente que muchos taxistas que tienen estos vehículos híbridos eléctricos los acaban adecuando a gas para ahorrarse dinero. Por algo será. En mi opinión, los vehículos híbridos eléctricos, ya sean enchufables o no, solo presentan la ventaja de la etiqueta eco o cero emisiones según el caso. Esta etiqueta en algunos países la han quitado porque no los consideran ecológicos. Entonces yo no apostaría porque eso vaya a durar siempre. Con respecto a los consumos, al final se trata de un coche normal de gasolina más o menos. Te ahorras un poquito, pero el extra coste que tienes que pagar por comprarte el vehículo, en mi opinión, no compensa. El siguiente coche del que os voy a hablar también lo haré con conocimiento de causa. Es el Seat León TGI, que funciona con gas natural comprimido. Y es concretamente el coche que tengo yo. Llevo ya con el vehículo casi un año y os puedo decir que el consumo promedio está en los 3 euros cada 100 kilómetros, a veces incluso menos. El coche consume 3,8 kilos cada 100 kilómetros y el precio del GNC oscila, según donde repostes, entre 0,78, que es lo más barato que he podido repostar, y 0,92, que es lo más caro. Por eso digo que ronda los 3 euros. La autonomía que tengo es de unos 450 kilómetros con una carga completa. Pero en este canal, si queréis, hay un vídeo entero dedicado a mi coche donde podéis ver con todo detalle cómo funciona. Yo estoy muy contento y el tema de las gasineras, si te planificas, lo puedes solventar. Con respecto al gas se produce un error muy importante, que es meter en el mismo saco todos los coches de gas, cuando hay diferencias muy relevantes entre si el vehículo funciona con GNC o gas natural comprimido o con GLP, gas licuado de petróleo, también llamado autogás. Hay 3 cosas importantes que los diferencian. La primera es el precio. El gas natural comprimido o gas natural vehicular cuesta un 47% menos que el GLP, según los datos oficiales de un estudio realizado por, esto lo tengo que mirar, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Os comparto el enlace en descripción del vídeo para que podáis ver este estudio. Segundo, las estaciones de carga no son las mismas para los coches que funcionan con GNC o GNV, como lo llaméis, y los que funcionan con GLP o autogás. Es muy importante que miréis si tenéis cerca un grifo, como dicen algunos de nuestros visitantes de Perú, o una gasinera, en el caso de España, donde podáis repostar vuestro coche de GNC o de GLP. Tercero, el gas natural es metano, el GLP no. ¿Qué significa esto? Que el metano se puede obtener también del reciclaje de residuos agrícolas, urbanos y ganaderos. En descripción del vídeo os pongo un enlace a la página web gasrenovable.org, donde podéis ver proyectos que se están haciendo de gas renovable tanto en España como en otros lugares. Si la regulación europea y mundial comenzara a fomentar el biometano, sería factible que los vehículos que funcionan con GNC se consideraran cero emisiones como los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque aunque estén quemando gas y haya emisiones en el tubo de escape, están evitando que ese metano acabe liberado en la atmósfera, que es mucho más contaminante. Para que os hagáis una idea, un BCM de metano emitido en la atmósfera equivale a 20.000 toneladas de CO2 en emisiones equivalentes. Con lo cual podríamos decir que quemando gas estamos limpiando la atmósfera, siempre y cuando sea gas renovable. Para los coches de GLP, aunque no he tenido la oportunidad de conducir ninguno todavía, tengo la información de las especificaciones técnicas y también los comentarios
de los foros de internet donde he preguntado a usuarios y me han dicho ellos su experiencia real, así como también vídeos de personas que yo creo que son confiables, y os pongo aquí el enlace en descripción del vídeo, donde he visto pruebas reales de marcha de vehículos comunes de GLP. Al final, el consumo varía entre los 7 y los 9 litros de GLP cada 100 kilómetros. Eso, traducido a euros, son entre 5 y 6 euros cada 100 kilómetros. Tenerlo en cuenta porque es un poquito más barato que un coche de gasolina. Es una buena opción, si tienes un vehículo de gasolina, por ejemplo, adecuarlo a GLP, siempre y cuando no tengas una gasolinera de gas natural comprimido cerca. Si tienes una estación de carga de GNC, no lo dudes. Para los coches diésel y gasolina ya estamos más habituados con los datos, pero podemos quedarnos como valores de referencia unos 6 euros cada 100 kilómetros en el caso de un coche diésel y unos 8 euros cada 100 kilómetros en el caso de un coche de gasolina. No obstante, ahora os comparto un cuadro resumen con toda la información que he ido diciendo durante el vídeo, y este cuadro resumen os lo podéis descargar en Excel para editar los campos y poner lo que a vosotros os parezca mejor. Se recalcula todo con la información que pongáis. Espero que todo esto os sirva para poder haceros vuestro cuadro de amortización y decidir también cuál es el próximo vehículo que os vais a comprar. Muchas gracias por ver el vídeo y que tengáis un día estupendo. En los coches eléctricos es muy importante tener en cuenta... Yes, you can. Please, let's go. Let's go, sorry. Very well, can I do the video or later? Por autovía el ahorro no va a ser el que te esperes. También es importante tener en cuenta los puntos de carga rápida o la carga en casa.